Buenas noches, estimados. Bienvenidos a la clase de diseño con SAP 2000. Vamos a comenzar ya la clase. Bienvenidos, buenas noches. Que tengan buenas noches a todos. Una consulta, ¿han podido ver la clase pasada? Hubo, ¿cierto? Recuerden que hubo eh, un, eh, nos No, adelantamos una hora, ¿cierto? La clase, pero eh, al final quedó grabada, ¿ya? Entonces, no sé si la han podido ver, ahí me dicen nomás, ¿ya? Y me dicen si va bien de audio y el tema de video, ¿ya? Voy a iniciar la grabación, ¿ya? Ya, ya la inicié, ¿sí? Ya, bien. Entonces, esta sería como la penúltima clase ya de SAP 2000 porque nos vamos a pasar ahora a ETAPS, a diseño de concreto, ¿ya? Recuerden, ¿cierto? Nosotros teníamos pesos específicos para el tema de diseño, ¿ya? Es lo que vimos la clase pasada. Y también si recuerdan, para los que no estuvieron también, un breve repaso, ¿ya? Vamos a hacer un breve repaso para los que no estuvieron y es cierto que la clase la hicimos una hora antes. Entonces nosotros básicamente lo que hicimos es simular, ¿cierto? Un sismo, en este caso, un sismo estático, ¿ya? Nosotros, al momento de hacer el diseño sísmico, ¿ya? El diseño sísmico, ¿ya? ¿Cierto? Es lo que vimos la clase pasada. Vimos que hay tres formas, ¿ya? Tres formas de simular, ¿cierto? Un diseño sísmico, ¿ya? Eh, Creo que ya lo habíamos tocado un poquito el tema, pero importante es ya que ustedes recuerden que nosotros siempre al momento de crear cierto un modelo estructural en un software, ¿ya? Tenemos tres formas, ¿ya? Una es la forma estática, ¿ya? La forma estática. Esta se hace mediante unas cargas puntuales, ¿ya? Que también es válido dependiendo lo que diga la norma, ¿ya? La norma de diseño sísmico. Entonces, esto se hace mediante cargas puntuales. La segunda forma es una respuesta en el tiempo, ¿ya? Para los que han llevado dinámica, ¿cierto? De estructuras. Una respuesta en el tiempo, ¿ya? Esto lo que hace, básicamente, ¿cierto? Es simular un espectro de respuesta parecido a lo que es un espectro, ¿ya? En el tiempo, ¿cierto? Tiene su periodo y una fuerza, ¿ya? Esto lo aplico sobre mi estructura, ¿ya? Sobre mi estructura, ¿ya? Entonces, esa sería la segunda forma. Y la tercera forma, ¿cierto? Del diseño sísmico eh, viene siendo el espectro sísmico, ¿ya? Entonces, esta es la forma más utilizada, ¿cierto? Nosotros, para el momento de diseñar sísmicamente, tenemos el espectro, ¿ya? El espectro sísmico que corresponde a este, ¿cierto? Al que se encuentra aquí. En SAP 2000, por ejemplo, ¿ya? Nosotros hemos creado un espectro, ¿cierto? Con respecto a lo que dice la norma de ya, ¿cierto? Aquí tenemos varias normas, y aparece la norma de aquí, la norma china, ¿ya? Norma de Argentina también, norma de Colombia, ¿ya? Esto antes se hacía, ¿cierto? Antes la parte del diseño sísmico nosotros la hacíamos mediante manualmente, ¿ya? Esta forma se hacía manual antes, ¿ya? Pero ahora tenemos el software que nos facilita, ¿cierto? En lo que va a ser lo que diga la norma de cada país. Vamos a tener un poquito de factores, ¿cierto? Un factor sísmico, un espectro corto y un periodo largo, ¿ya? Que va a ser el periodo de respuesta, lo que les decía, el factor perdón, el espectro de respuesta, ¿ya? Para mi sismo que voy a simular, ¿ya? Entonces tengo diferentes tipos de terremotos, ¿ya? Entonces tengo un terremoto mínimo, un ordinario, un severo y un extremo, ¿ya? Lo que habíamos visto la clase pasada. Es más de un poquito de repaso, ¿cierto?
¿ya? Entonces este es el espectro 1 que vamos a simular y ya está creado. Si lo quieren, si no estuvieron cierto, creo que esto lo creamos hace 2 clases incluso. Pero si quieren, tómenle una foto, ¿ya? Tómenle una foto, yo igual le voy a tomar una foto, ¿ya? Se los voy a enviar por el grupo igual para que la tengan, ¿ya? Para que la tengan y que no les falte, ¿ya? Voy a guardarla ahí. Entonces, muy atentos porque hoy vamos a ver el modelo simulado, ¿ya? Hoy es la clase donde tenemos que ver el modelo ya funcionando, ¿ya? Entonces, este modelo ya tiene que funcionar ahora, ¿ya? Entonces, ahí, buenas noches, bienvenidos los que se van uniendo mientras se unen los compañeros, ¿ya? Recuerden que, cierto, la clase pasada hubo una confusión, cierto, con el cambio de hora. Yo tenía un cambio de hora, así que les pido disculpas por eso. Entonces, eh, espero que lo hayan visto la clase grabada, igual quedó todo grabado, ¿ya? No sé si tienen dudas con respecto al modelo, si han podido avanzar con la memoria. Importante, es cierto, que suban la memoria y que la envíen por correo, ¿ya? Tienen que enviarla por correo, este es mi correo, ¿ya? Hotmail.com, ¿ya? Entonces, sin una L, ¿ya? O sea, ahí envié 3 Ls, pero son con dos. Entonces tienen que enviarlo por ahí, ¿no? Bien. Entonces, vamos a hacer funcionar el modelo. En este caso ya tenemos todo guardado, ¿ya? Así que vamos a hacerlo funcionar. A ver. Ya, ahí sí, ¿no? Bien, entonces vamos a seleccionar los casos, ¿ya? Vamos a seleccionar todos los casos, ¿cierto? Verifiquen que tengan todos los casos seleccionados, entren a su modelo, ¿cierto? Seleccionen todos los casos, ¿ya? Ahí voy a poner la forma colapsada. Revisen, ¿cierto? Que todas las cargas que hemos creado aparezcan aquí, ¿ya? La carga muerta, carga modal, carga viva, sobrecarga de techo, carga de viento, ¿cierto? Carga de sismo, la carga de nieve y las cargas en barandas, ¿ya? Entonces, una vez seleccionado, tengo que ver que el status está en Not Run porque todavía no he corrido, ¿cierto? El modelo, pero ahora le voy a hacer clic en correr, ¿ya? Entonces, eso, y ya, voy a hacer correr el modelo, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí, hago clic en OK y el modelo empieza a calcularse, ¿ya? Vamos a empezar a calcular el modelo, ¿ya? Vamos, parece que, ya, ahí sí. Run now, ¿ya? Run now, porque en OK solo estoy guardando la configuración que acabo de realizar, ¿ya? Eh, Bien, mientras se unen más, bienvenidos, buenas noches. Hicimos un breve repaso de lo que vimos la clase pasada, ¿ya? Ahora estamos viendo el modelo, cómo funciona el modelo ya con las cargas, ¿ya? Todo corrido. Voy a cambiar los colores porque se ve muy multicolor, ¿ya? Eso era para el diseño nada más, así que voy a modificarlo ahora. Objects, ¿ya? Sections, ¿ya? Objects, ahí, ¿ya? Ahí sí. A ver, materiales, veamos si se ve de mejor forma en materiales. No, ya. Entonces, voy a poner ahí. ¿Ya? A ver, veamos la forma extruida de esto. Ya, entonces tengo, cierto, la forma deformada en el peso propio. Ya, tengo la forma deformada en el peso propio. Y esto, recordemos, cierto, es una estructura de acero estructural. Ya, entonces así se vería más o menos, ¿cierto? Lo primero que tengo que ver es que no haya alguna viga volando, ¿cierto? O algún perfil que esté mal colocado. Por ejemplo, aquí, ¿cierto? Vemos unos desplazamientos que no son fuera de lo normal, ya pareciera es un movimiento exagerado, pero si yo le hago clic, ¿cierto? Verifico que el desplazamiento en Z, perdón, en la altura, corresponde al U3, ¿ya? Al U3 que estamos viendo ahí,
tiene un desplazamiento de, en este caso, de menos 0,003 centímetros. ¿Ya? Verifiquemos las unidades, vamos a ver ahora. Importante ver las unidades. ¿Ya? A ver, vamos a cambiar a centímetros. ¿Ya? Voy a cambiar a centímetros. Kilogramos fuerza. Ya, aquí está. Centímetros. ¿Ya? Creo que alguien se quiere unir. Ya, ahí mientras estamos ahí. ¿Ya? Bienvenidos ahí los que se van uniendo. Ya, esta es la penúltima clase de SAP. Ya, aquí ya tenemos que obtener casi todos los resultados, así que atentos, porque esto va en la memoria de cálculo. ¿Ya? Esto va en la memoria de cálculo que se entrega. Ya, he visto memorias de cálculo bien, muy buenas, ya del grupo del diplomado anterior, así que no espero menos, ya de este grupo. ¿Ya? Entonces, cambié a centímetros, ya he cambiado a centímetros el desplazamiento. Vamos a ver cuánto es el desplazamiento ahora. ¿Ya? Por ejemplo, en ese punto ya tenemos menos de un centímetro, que sería la forma más abrupta. ¿Ya? Entonces tenemos 1 milímetro. Ya, esto depende de la norma, de lo que diga la norma en cada país. Entonces, ¿cierto? Dependiendo de lo que diga la normativa, hay normativas que dicen, por ejemplo, ¿cierto? Aquí vamos a dibujar un poquito, ¿cierto? L24, ¿cierto? Para las vigas, entonces tiene que ser menor la deformación, ¿ya? Para una viga tiene que ser menor a eso, al largo, ¿cierto? Dividido en 24, hay otras que dicen L dividido en 12, ¿ya? Para acero estructural igual depende, ¿ya? Pero una deformación pequeña se puede decir que es menor a 3 centímetros, ¿ya? Está dentro del rango, de hecho es mucho, es una exageración, ¿ya? Entonces puede ser de 2 centímetros una deformación que sea menor a eso, está ok, ¿ya? Entonces verificamos que primero en este diagrama, ¿cierto? En el primer diagrama que tenemos la forma deformada del modelo, verifico, ¿cierto? Que no tenga deformaciones mayores y que no haya agujeros negros, por así decirlo, ¿ya? Que no haya agujeros negros dentro de mi modelo, ¿ya? Entonces, así más o menos puedo ir viendo. Ya voy a pedirle otro diagrama. Ya, esto para el tema de diagramas. Ya, el tema de diagramas. Entonces, por ejemplo, puedo pedirle para una combinación. Ya, ahí creo que alguien se quiere unir. Ya, vamos a ver. Entonces, para una combinación, ¿cierto? Yo le voy a pedir un LRFD en este caso, ¿ya? Para el tema de momento, ¿ya? Entonces selecciono, ¿cierto? Selecciono el modelo, verifico el tema de los momentos, ¿ya? Entonces así obtengo los diagramas, ¿ya? Entonces voy revisando vigas y verifico los momentos, cortes y axiales, ¿ya? Entonces ahí es donde yo puedo verificar, ¿ya? Entonces vemos que en los voladizos tampoco hay mayor deformación, ¿ya? Entonces no hay mayor preocupación, ¿ya? Eh, Eso en cuanto a diagrama, ¿cierto? Yo le puedo pedir otro tipo de diagrama, ¿ya? Entonces vamos a seguir viendo otros diagramas. Por ejemplo, a ver, quiero ver el diagrama de viento, ¿ya? El diagrama de las cargas de viento que hemos asignado, ¿ya? El diagrama, ¿cierto? Que nosotros teníamos era en las columnas, ¿ya? Entonces ahí podemos ver en una columna, ¿ya? Cómo influencia, ¿cierto? Influye este diagrama de cuerpo libre, ¿ya? De la carga de viento, ¿ya? Ahí tenemos, ¿ya? Em, Eso, tenemos, ¿cierto? Esto que ya les mostré, la memoria de cálculo, ¿ya? Entonces ahí atentos con eso, atentos con la memoria de cálculo. Si tienen dudas, ya, preguntan más, ¿ya? Ahí, Minor, sí, coméntanos. Ahí pueden realizar sus dudas. Abran el micrófono más y aprovechen porque es la penúltima de SAP, ¿ya? Sí, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Minor. Se escucha un poquito lejano, pero Buenas encantado. noches, ingeniero. Buenas noches.
Perdone, yo tengo tres dudas. Ujú. Uno es con relación a la dirección del viento, Ajá. que digamos, usted nos dijo que iba, por ejemplo, en el eje X y todo eso, pero me imagino que a la hora de estar diseñando, Ujú. uno tiene que guiarse por respecto a la localidad, ¿no? Ajá. Cómo está ubicado su planta, digamos, por ejemplo, que yo sepa como Ajá. que el viento corre de norte a sur, en base a eso se asignaría la dirección del viento que usted colocó en Exacto. las columnas. Uno. Eso. Mu- Precisamente, entonces, en este modelo, ¿cierto? Nosotros asumimos que el viento corre en esta dirección, ¿ya? En esta dirección que sería, eh, a ver, voy a hacer como un dibujo, ¿ya? Voy a hacer como un dibujo para que, ¿cierto? Esto lo vimos la clase pasada. Muy buena pregunta, ¿ya? Nosotros asignamos cargas distribuidas triangulares, ¿ya? Para el viento. Entonces, estamos asumiendo que el viento sopla, ¿ya? En esa dirección, apuntando hacia allá, ¿ya? Hacia el fondo, donde está el marco, ¿ya? Entonces las cargas se asignan en esa dirección, ¿ya? Es en esa dirección que las hemos asignado, precisamente porque esta estructura, ya nosotros cuando la recibimos, en esta parte tiene una parte trasera de roca, ¿ya? Entonces el viento no va a pasar por aquí. Entonces el viento lo simulamos en esta dirección, ¿ya? Porque el viento, esta es la cara, por así decirlo, ¿ya? Esta cara es la que recibe toda la carga de viento, ¿ya? Nada más por eso. Eso sería, dependiendo, ¿cierto? El caso, si yo tengo, por ejemplo, otro caso, entonces yo tengo que simular la carga en otra dirección, ¿ya? Dependiendo Ok, el proyecto, ¿ya? Eso, estimado. muy bien. Otra duda. Ajá, Con relación a los apoyos, por ejemplo, usted le puso ahí de que eran empotrados, ajá, pero sí, a la hora de eso, digamos, ¿en dónde lo está considerando? Hablemos del nivel del suelo ajá. y él está considerando el apoyo como que es la zapata o es a nivel de suelo, o esa es la otra duda que he tenido. Exacto. Los apoyos pues, son simulaciones, ¿cierto? Que nosotros hacemos de una zapata. Es como una, por así decirlo, déjenme mostrarles. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a borrar un poco. ¿Ya? Voy a borrar un poco aquí. ¿Ya? Entonces tengo, ¿cierto? Un marco y tengo el tipo de apoyo, ¿cierto? Por ejemplo, veamos un marco de acero, igual. ¿Ya? En la parte de abajo yo tengo, ¿cierto? Una fundación, ¿ya? Unos pollos que le dicen aquí, unos de hormigón, ¿ya? ¿Cierto? Entonces eso lo que simulo, ¿cierto? Me restringe en tres direcciones, ¿ya? Me restringe la fuerza en tres direcciones, ¿cierto? En el eje X, en el eje y me restringe el momento, ¿ya? Esta corresponde a un apoyo, ¿cierto? Empotrado, que es el que correspondería al de una fundación, ¿ya? Eh, Hay casos, ¿cierto?, donde yo simulo, por ejemplo, en casos de estudio, que hay tipos de apoyos o pueden ser fijos, ¿cierto?, que sea flexible al momento, ¿ya? Que el momento no esté restringido, pero que sí esté restringido el movimiento en X y en Y, ¿ya? Entonces, eso depende, ¿cierto?, del tipo de fundación, el tipo de apoyo que yo elija. Pero en este caso, ¿cierto? Como las mayores fundaciones, ¿cierto? La mayoría restringen las tres movimientos, las tres fuerzas de la física, ¿cierto? Entonces, por eso se simula siempre de apoyo empotrado, ¿ya? Le preguntaba, disculpe, Ajá, porque, digamos, ajá, en las grillas no habría que considerarlo. Por ejemplo, la altura era, no me recuerdo ahorita, pero por ejemplo, 3 metros, ¿verdad? ajá, Pero 3 metros del suelo, nivel de piso, hacia ajá, arriba. Pero exacto. digamos, no habría que considerarle debajo de eso, por ejemplo, unos 50 para donde tiene el Ah, apoyo. Por no. eso era mi duda con Ujú, respecto al... ajá. No, exacto, muy bien. No, solo se simula del nivel del piso hasta la altura, ¿ya? Entonces, de por sí eso ya esto no me va a, perdón, eh, no me va a simular, ¿cierto? Una fundación abajo.
por así decirlo. O sea, me va a simular, pero en la parte de abajo no tengo que ingresar altura, ¿ya? Solo en la parte de arriba, ¿no? Esto después lo vemos en diseño de fundaciones, ¿ya? Esta parte de las reacciones se ve en diseño de fundaciones en, no sé si ustedes conocen el software, el SAFE, ¿ya? En el SAFE, ¿ya? Nosotros vemos este diseño, ¿ya? Y la interacción, ¿cierto? Que tiene con el suelo, el tipo de fundación, ¿cierto? Nos entrega diagramas donde vemos el despegue, ¿cierto? Que tiene este asentamiento, puede ser del diseño de fundación, ¿no? Eso se ve en SAFE, ¿no? Muy bien, gracias. Y la última es con respecto al dibujo. Por ejemplo, Ujú, usted marcó las planchas. Yo en mi dibujo, por ejemplo, estaba marcando, pero sí, digamos, por alguna razón le di clic derecho, que recuerdo que nos había dicho, y no me seleccionaba nada, entonces yo volví a dibujar, ajá, pero no, el programa o el software no me dibuja dos veces. Por ejemplo, usted marcó ahí una plancha y ajá, que no se logre ver porque el color, no sé, no lo asignamos bien o algo, y ajá. yo vuelvo a dibujar la plancha, ¿eso se dibuja dos veces? Sí, ¿Me sí, afectan? puedes dibujar dos veces en la misma posición, por eso hay que tener cuidado al momento de dibujar, ¿ya? Porque cuando nosotros dibujamos, ¿cierto? Una plancha, puedo dibujar otra encima en la misma posición, entonces ahí se me va a hacer como un sándwich, ¿ya? Entonces verificar ahí, estimado, que no tengas dos planchas dibujadas, ¿ya? Puedes ahí suprimir y ver si tenías dos planchas o en este caso, eh, si tenías solo una, va a aparecer cierto un vacío y le aplicas control Z nada más. ¿Ya? Muchas Así, gracias. ya. Así verificamos, ¿cierto? También es normal que a veces dibujemos dobles porque el software a veces nos duplica, ¿no? Pero al momento de funcionar, ya al momento de correr, aquí por ejemplo, te va a decir un error, ¿ya? También les va a decir un error, que hay duplicado, hay una viga duplicada, por así decirlo, ¿ya? En este caso nosotros no nos salió ningún error, ¿ya? Entonces está todo bien. Y entonces verificar al momento de hacer funcionar el modelo que no ocurra ningún error, ¿ya? Eso. Muy bien, me parece bien que tengan dudas, es lo más importante ya de esto. Siempre es importante resolver las dudas en clase, para eso estamos, ¿ya? Eh, Eso, y ahora vamos a ver un poquito ya del diseño propiamente tal. Los que hayamos llegado hasta aquí, ¿cierto? Entendemos, ¿cierto? Que el diseño, ¿ya? De SAP 2000, diseño de acero, depende ya, y esto es lo más importante del curso, ya esto quizás es lo más importante y mucha atención a los que están aquí y a los que vayan a ver la grabación, ya. Este tema ya lo vi en ETAPS con el grupo anterior, pero este es el tema quizás más importante del diplomado, ¿ya? Así que tienen que prestar atención. Bien, entonces, cierto, para el diseño de acero, ya no me gusta ese, ese, esa pluma, ¿ya? Entonces tenemos el diseño, ¿cierto? De acero, ¿ya? De acero, ¿ya? Nosotros vamos a ver cómo se diseña, ¿cierto? Se diseña por un factor de utilización, ¿ya? Nosotros diseñamos, ¿cierto? Por flexión, ¿ya? Flexión, compresión, ¿ya? Compresión, o la fuerza axial, ¿cierto? Puede ser tracción también, ¿ya? Y los efectos combinados, ¿ya? Efectos combinados, ¿ya? Combinados, ¿ya? Entonces, esas serían las formas, ¿cierto? Nosotros que hacemos el diseño de acero. Esto nos va a botar, ¿cierto? Diferentes factores de utilización, ya que dependiendo de un rango, ya, y esto es súper importante, de un rango, ¿cierto? Eh, de una escala que va a estar del 0 al 1, ¿ya? Quiere decir cuánto un perfil, por así decirlo, ¿cierto? Un, un perfil H, por ejemplo, ¿ya? Aquí vamos a dibujar un perfil H. Voy a dibujar un perfil H para que se entienda.
y para que sepan interpretar también los resultados, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Tengo una sección, ¿ya? Perfil H, ¿cierto? Una sección que está sometida, ¿cierto? A una carga P, ¿ya? Un esfuerzo, ¿ya? Y ese esfuerzo, ¿cierto? Me genera una compresión, por ejemplo, imaginemos en las columnas, ¿ya? Me genera, ¿cierto? Una compresión en las columnas. Aquí tengo mi apoyo, ¿ya? Estamos viendo de arriba, ¿ya? Estamos viendo de arriba, una vista en planta, se podría decir, ¿ya? ¿Cierto? Tengo los ejes, ahí, ¿ya? Tengo los ejes, X, Y. Entonces, un factor de utilización, ¿cierto? Me va a decir cuántas veces estoy utilizando o cuántas veces está resistiendo ya este perfil el esfuerzo al que yo le estoy sometiendo, ¿ya? Con las cargas, supongamos que las cargas P corresponden ya a todas estas cargas, ¿ya? A carga viva, carga muerta, carga de sismo y todo, ¿ya? Todo eso representa la carga P. ¿Ya? Entonces, una vez simulado, ¿cierto? Este tipo de carga dentro de mi perfil, yo calculo, ¿cierto? Esto se puede sacar manualmente y voy a obtener un factor de utilización, ¿ya? El factor de utilización va de 0, ¿ya? Perdón, de 0 a eh, mayor que 1, ¿ya? Puede ser más que 1, ¿ya? Entonces ese factor de utilización me dice cuántas veces estoy utilizando mi estructura, ¿ya? Hay un rango que es permitido, que creo que es hasta 0.5 ya, y lo vamos a ver en colores para que se entienda mejor, que es el de diseño apropiado, ¿ya? Entonces, si el factor de utilización cumple eso, quiere decir que el diseño, ya sea por flexión, por compresión o por efectos combinados, nos sirve, ¿ya? Nos sirve, ¿ya? Pero si es mayor a 1.20, por ejemplo, ¿ya? Si el factor de utilización corresponde a eso, quiere decir que el esfuerzo es 1.2 veces más de la que el perfil puede resistir, ¿ya? Esto se obtiene, ¿cierto? Por la resistencia última y por la resistencia, por el teorema, ¿cierto? De diseño de tensiones admisibles, ¿cierto? Admisibles y que no tiene que ser mayor, ¿cierto? Al de resistencias últimas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, yo diseño para que soporte y que sea menor al de la resistencia última, perdón, ¿no? Esto, ¿cierto? Nosotros lo hemos visto como ingenieros en clases de diseño, ¿cierto? Es quizás lo más importante para poder interpretar los resultados que vamos a ver ahora, ¿ya? Si alguien tiene dudas con respecto a eso, ¿ya? que, que habla ahora o que me envíe por correo, ¿ya? Porque normalmente, ¿cierto? A alguno le da temor preguntar tal vez, pero después por correo me puede preguntar cualquier cosa de esto, ¿ya? Es importante que sepan interpretar eso al momento de interpretar los resultados, ¿cierto? Porque llegados a este punto nosotros ya sabemos lo que es el diseño, o sea, sabemos, hemos ingresado todos los datos o los antecedentes que nos da el arquitecto o el constructor, ¿cierto? Para nuestro proyecto. Entonces nosotros ya obtenido todo eso, tenemos este diseño, ¿ya? Entonces una vez corrido el modelo, ¿ya? Empieza el diseño, como vamos a ver a continuación. ¿Ya? Si tienen dudas, nos consultan, levantan la manito nomás, ¿ya? Entonces, me voy a la parte de diseño, ¿ya? Que es la parte de arriba, design, ¿ya? Design, y me voy a la parte de steel frame design, ¿ya? ¿Cierto? Nosotros al momento de iniciar un proyecto empezamos por la parte izquierda, file, ¿cierto? Luego hemos editado los perfiles, ¿cierto? Hemos hecho una revisión en todas las vistas, hemos hecho un diseño de materiales, un diseño de propiedades, hemos dibujado los elementos, ¿cierto? Dentro del modelo, hemos seleccionado y cambiado todo lo que había que hacer y hemos asignado cargas, ¿cierto? Todo eso.
Ahora estamos en la parte de análisis, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, el software va de izquierda a derecha, ¿ya? De aquí hasta el final, ¿ya? Entonces, una vez analizado, ¿cierto? El modelo y obtenido estos resultados, ¿cierto? La forma deformada, me toca ahora hacer el diseño, ¿cierto? Que sería la parte final y con esto ya casi concluimos eh, el, el- el diseño, ¿cierto? De este proyecto. Entonces, ¿cómo lo hago yo, cierto? Paso a la etapa de design. Cuando el candadito esté cerrado y el modelo esté corrido, me voy a la parte de design. Hago clic en Steel Frame Design, ¿ya? ¿Ya? Luego me van a aparecer estas opciones, ¿ya? Me van a aparecer estas opciones que son para diseñar, ¿cierto? Los perfiles de acero. En este caso estamos en Steel, ¿cierto? Recuerden que en inglés Steel es acero, Steel Frame, diseño de perfiles de acero, ¿ya? Frame es perfil, design es diseño, ¿cierto? Entonces quiere decir diseño de perfiles de acero, ¿ya? Para iniciar, ¿cierto? Yo el diseño en SAP 2000 debo seleccionar un grupo de diseño, ¿ya? En este caso lo voy a poner todos, ¿ya? Me va a abrir esta ventanita, le voy a poner todos, voy a hacer clic en OK, ¿ya? Si el modelo estuviese fallando o hubiese algo malo, no me aparecería esa parte, ¿ya? Luego me voy a seleccionar combos, que es la segunda opción, ¿ya? Es la segunda opción que tengo. Y mucha atención en esta parte, ¿ya? Mucha atención, ¿cierto? Tengo la tipo de combinación, tengo fuerza, ¿ya? Tengo fuerza, ahí alguien se quiere unir, pero... ah, ¿ya? Eh, ya. Ya. Estimado Osvaldo, sí, tenemos tiempo. Tienen hasta la, a ver, estamos en, déjenme ver en qué clase ya vamos. Estamos en la clase 3. Esta sería casi la penúltima clase de SAP, ¿ya? Luego nosotros vamos a pasar, recuerden que el diplomado incluye ETAPS, así que después de esto nos vamos a pasar a ETAPS. Ya la siguiente clase vamos a empezar a diseñar ya en concreto, ¿ya? Con esto, ¿cierto? Nosotros ya entregamos todos los antecedentes. Entonces tienen como a partir de aquí eh, 3 a 4 semanas ya como plazo final que vamos a dar, ¿ya? Es para los casos así. Entonces van a tener 3 a 4 semanas a partir de ahora, ¿ya? Para entregar esta memoria de cálculo, ¿cierto? Donde aquí está indicado todos los pasos, ¿cierto? Para poder entregar el proyecto, ¿ya? Que son las cargas de diseño y está todo, ¿cierto? Todo lo que hemos hecho, básicamente. Y entregar ahora lo que vamos a ver con estos factores de utilización que yo estoy nombrando, perdón. Entonces van a tener 3 a 4 semanas, ¿ya? 3 a 4 semanas mientras hacemos el primer módulo de etapas, ¿ya? Así que no se preocupen por esa parte, vamos a ser un poco más flexibles con los tiempos, ¿ya? La idea es que hagan bien su memoria de cálculo ya, para los que no lo hayan hecho nunca, así que tienen todas las herramientas que les damos nosotros, ¿cierto? Las tienen aquí en el software, las tienen en la plataforma, ¿ya? Me tienen a mí también por correo, así que me consultan nomás. Entonces, la idea es que lo hagan bien, ¿ya? La idea es que lo hagan bien y que lo entreguen lo mejor posible, ¿ya? Se entrega por correo esa, ¿ya? Se entrega a mi correo, al que di yo, ¿ya? Bien, entonces, tenemos eso, ¿cierto? Seguimos con la parte de load combinations. Y debería aparecer todas las cargas que yo he ingresado al modelo, ¿cierto? Las combinaciones de carga, donde hago simulación, ¿cierto? De las cargas maximizadas, ¿ya? Esto quiere decir 1.4 veces el peso propio, 1.2 veces el peso propio y el peso de la carga viva y el sobrecarga de techo, ¿ya? Entonces ahí están todas, verifico que estén y las voy a añadir a la columna derecha, ¿ya? Entonces, selecciono a la columna derecha, ¿ya?
no he hecho nada más que añadir, las puedo remover al igual que añadir, ¿ya? Verifico y selecciono, ¿ya? En la parte de abajo me pregunta si yo quiero generar una base de datos de load combinations. Le voy a decir que le vamos a dejar así, le vamos a dar que sí, ¿ya? Vamos a dejar que sí. Eh, Vamos a poner OK, ¿ya? Entonces estoy configurando el diseño de acero, ¿ya? Es lo que estoy haciendo ahora. Entonces voy a poner set displacement targets, ¿ya? También puedo modificar algunos desplazamientos, ¿ya? Por ejemplo, que cierta columna esté a diferente carga, ¿cierto? A diferente punto. Eso no lo vamos a hacer, ¿ya? No lo vamos a hacer. También puedo seleccionar periodos, ya para el caso del espectro, ¿ya? O el diseño sísmico. Puedo crear diferentes casos modales, ¿ya? Por ejemplo, vamos a añadir uno, ¿ya? Vamos a añadir ese, ¿ya? Ok, con un caso modal va a estar así, ¿ya? Y finalmente, ya, mucha atención aquí, vamos a iniciar el diseño ya de la estructura de acero, ¿ya? Entonces hago clic en esta parte y también tengo el botón rápido, ya que es Shift F5, pero voy a iniciar el diseño, ¿ya? Voy a iniciar el diseño. Al igual que cuando hago funcionar el modelo, ¿cierto? La estructura también demora en calcularse, ¿no? Bien, ahí tengo los resultados, no se demoró nada, ¿ya? Cambiamos las unidades nuevamente a metros, ¿ya? Lo vamos a cambiar, metros, ¿ya? Entonces, ¿ya? Esta es la parte ya de diseño, ¿ya? Lo que les había mostrado al inicio, creo, del curso, que donde nosotros, ¿cierto? Teníamos un galpón que se hace de la misma manera que hemos hecho ahora, un galpón estructural. La única diferencia es perdón, la disposición de los perfiles, ¿ya? Entonces, esa es la única diferencia entre un galpón y la estructura que estamos haciendo, ¿ya? De hecho, la estructura que nosotros acabamos de hacer, esta, es más compleja, ¿ya? ¿Por qué es más compleja? Porque tiene más perfiles, ¿ya? Un galpón, ¿cierto? Tiene eh, esta forma, ¿cierto? ¿Ya? Y tengo, ¿cierto? Ahí al fondo más perfiles, ¿ya? Y se repite, ¿ya? Se repite, ¿ya? Puedo tener hasta 5 costaneras, ¿cierto? Entonces es más simple, de hecho, es más corto, ¿ya? ¿Cierto? Ahí tengo los apoyos, ¿ya? Entonces es el mismo resultado que obtendríamos en un galpón, ¿ya? Y se los voy a mostrar ahora. Se los voy a mostrar en una imagen, ¿ya? Diseño cero, resultados exactos, ¿ya? Imágenes, vamos a ver, ¿ya? Entonces, esto es a lo que se llega, ¿ya? En el diseño de SAP, ¿ya? Incluso en NetApps también se llega a este tipo de diseño, ¿ya? Donde ya, por ejemplo, este es un galpón ya industrial, donde nosotros, ¿cierto? Verificamos ya los perfiles en diagramas de colores, ¿ya? Pero quiero ver uno de SAP 2000 específicamente, ya este, creo que este se parece, ¿ya? Vamos a ver algunos como ejemplo, ¿ya? Vamos a ver algunos como ejemplo. Pero aquí hay varias estructuras de acero que se pueden hacer en SAP 2000, miren. Entonces ahí la creatividad fluye, ¿ya? Bien, aquí tenemos lo que yo decía, un galpón, ¿cierto? Con tres, en este caso ya, son tres que van atados a la columna madre, ¿ya? Muy interesante. Entonces, esta es la parte final, ¿ya? Esta es la interpretación de resultados de SAP 2000, ¿ya? ¿Cierto? Lo que les decía. Tengo un diagrama donde me aparece el factor de utilización, ¿ya? Todo lo celeste o lo que esté en gris o negro, ¿cierto? Está por debajo,
¿ya? Y voy a abrir mi pizarrita, voy a abrir para que se entienda un poquito, quiero rayar ahí. Voy a abrir mi pizarrita, ¿dónde está? Aquí está, ¿ya? Entonces voy a abrir mi pizarrita, ¿ya? Si tienen dudas, consultas, díganlas ahora nomás, ¿ya? Aprovechen. No, no, ahí sí. Ya, entonces, este es el diagrama ya de factor de utilización, ¿cierto? Factor de utilización, ya, donde eh, por debajo ya muchos recomiendan esto ya va dependiendo del diseñador, ¿cierto? Y de lo que diga la norma local. La mayoría recomienda que por debajo de 0.9 ya y siendo más estrictos de 0.7 ya está ok, ya está ok el diseño, ¿ya? Entonces ahí puedo ir chequeando cierto perfil por perfil, son varios perfiles, ¿cierto? Son muchos perfiles. eh, entonces puedo ir chequeando en qué diagramas se encuentran, ¿ya? Por ejemplo, esta viga cumple, ¿cierto? Está por dentro es menor, el factor de utilización es menor de 0.5 y 0, ¿ya? Está entre 0 y 0.5, no es de preocupación, ¿ya? Aquí las que preocupan un poco, ¿cierto? Son las columnas, ¿ya? En este caso están en rojito, pero vamos a ver por qué, ¿ya? Porque puede ser a veces por un error del SAP, no puede ser por varios motivos, ¿ya? Aquí vemos una en verde, ¿ya? Que está ahí, ¿ya? Voy a mover esto. Entonces ahí estamos chequeando, ¿cierto? En base a la normativa AISC 360, ¿ya? Esta es la normativa, ¿cierto? Del diseño de acero, ¿no? Diseño de acero, ¿no? Bien, entonces así puedo ir chequeando cada perfil, ¿ya? Es así como se interpreta esa barrita, ¿ya? La barrita de resultados. Bien, entonces también voy a borrar esto, ¿ya? Eh, Déjame ver cómo dejo esto. Ya, ahí sí. Entonces, ¿cierto? Y si tienen dudas hasta ahí, espero que se haya entendido eso. Es muy importante, ¿ya? Quizás lo más importante. ¿Se entiende, cierto? ¿Se entiende hasta ahí lo que estamos viendo? ¿Ya? Quedan 14 minutos, ¿ya? Si tienen dudas, igual me consultan más por correo igual, ¿ya? Voy a estar respondiendo, he respondido por correo igual, ¿ya? Así que no se preocupen, ¿ya? Voy a volver al SAP, ¿ya? Entonces, quiere decir que esos perfiles están ok, ¿ya? Ahí vemos, me voy a acercar un poco y lo que vamos a ver, ¿cierto? Es el perfil, ¿ya? Voy a hacer clic derecho en ese perfil celeste, ¿ya? Que quiere decir que está todo ok, ¿ya? Me aparecen estos resultados, ¿ya? Estos de STL no hay que hacerles mucho caso, ¿ya? Porque son casos que se crean, que el propio SAP crea, ¿ya? Para que no haya ningún error. Los que sí tenemos que considerar son estos que son nuestros casos, ¿cierto? Que hemos creado nosotros, ¿ya? Los LRFD, ¿ya? Que son las combinaciones para el diseño según la normativa, ¿ya? Entonces tenemos el ratio de momento, ¿ya? Y como les decía, esta parte, ¿cierto? Eh, con que todos estos perfiles me cumplan, los LRFD, ¿ya? Por ejemplo, ahí vemos el ratio de momento, ¿ya? Que es menor, este es el factor de utilización, ¿ya? Entonces tengo 0.024, 0.022, 0.032 y así, ¿ya? Entonces son muy chiquitos, ¿ya? No llegan a ser ni 1, ni 0.5, ni nada, ¿ya? Por eso me aparece en celeste el perfil, me parece que está bien, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Le puedo pedir algunos detalles, ¿ya? Del perfil, en este caso era un perfil tipo C, ¿ya? Ahí está el diseño, el Steel 3 Check Data, ¿ya? De la normativa de acero, ¿ya? ¿Ya? Entonces, aquí yo puedo obtener, ¿cierto? Todos los resultados que,
que necesito, ¿ya? Incluso para el diseño manual, ¿ya? A veces es más práctico, ¿ya? Llevar cierto estos resultados a el diseño manual, ¿ya? Cierto, aquí tengo la carga PU, ¿ya? P sub U, ¿ya? Si ustedes recuerdan, si han tenido clases de diseño de acero, ¿ya? Si no, podemos hacer una cortita, ¿ya? Después de teórica, ¿ya? Pero viendo estos temas en específico. El PU, ¿cierto? Es la carga axial última, ¿cierto? La de diseño, ¿ya? La de tensiones admisibles, ¿cierto? Entonces esta carga PU, ¿ya? Con esta se diseña a compresión y a axial, ¿ya? Este es el diseño a axial, ¿ya? ¿Cuánto me da? Me da 93 kilogramos fuerza o toneladas fuerza, ¿ya? Dependiendo, tienen que ver las unidades bien, ¿ya? Tienen que ver las unidades bien. El momento que tiene este perfil es de 3 toneladas fuerza por metro, ¿ya? Ahí tienen que hacer la conversión, ¿cierto? A centímetros y ver para el diseño, ¿ya? El corte último también ahí me aparece, ¿ya? Entonces ahí voy chequeando diferentes fuerzas, ¿ya? Eh, Aquí hay una advertencia que es el factor de diseño KL partido en R mayor a 200 y en el apéndice de la ISC E2, ¿cierto? Nos dice que esto no debe ser mayor. Entonces hay que chequear eso también, ¿ya? Pero en general ya me cumple con todo lo pactado, ¿ya? Me cumple con el diseño, ¿ya? Entonces esto podría estar bien. Igual, ¿cierto? Puedo hacer el chequeo con estas cargas, ¿ya? Puedo hacer el chequeo con estas cargas. Y también está la torsión, ¿ya? La torsión. Bien, entonces así interpreto mis resultados. Aquí puedo cambiar las unidades, ¿ya? Y así voy viendo para cada carga. La que tienen que ver, ya la que tienen que diseñar aquí en la memoria de cálculo, eso me olvidaba mencionar, ¿ya? La que tienen que seleccionar y está quedando todo grabado para que lo repasen después, ya tienen esa herramienta más. El factor de utilización ya es el máximo, ¿ya? Tienen que elegir de aquí, en este caso se les pide, ¿ya? De 4 perfiles, ¿ya? Puede ser las 4 columnas o 4 perfiles que les cumplan, ¿ya? Porque cierto, son muchos perfiles, entonces tienen que elegir ahí entre 4 y 10 perfiles, ¿ya? 4 y 10 perfiles, ¿ya? 10 perfiles. Pueden ser, eso sí, una columna al menos, ¿ya? Al menos una columna, al menos, ¿no? ¿Ya? Eso, tienen que elegir el factor de utilización máximo, ¿ya? Máximo para el diseño. Tienen que elegir, por ejemplo, aquí el mayor, ¿ya? No tomen en cuenta esos DSTL, tienen que tomar los LRFD, ¿ya? Tienen que elegir, por ejemplo, el máximo es este, creo, 0. No, 0, a ver, sí, 0.032, ¿ya? Ese es el máximo. Entonces con ya, con esta combinación, yo hago el diseño, ¿ya? Esto lo puedo exportar a Excel, ¿cierto? Puedo sacar los datos y ir viendo la fuerza axial, ¿cierto? Con esto también puedo hacer el diseño manual, ¿ya? Entonces, con eso ya puedo hacer el diseño del perfil, ¿ya? Tengo también planillas. ¿Saben utilizar MatCat? ¿Ustedes? ¿MatCat? ¿MatCat? ¿Ese? A ver. El diseño que realizó corrigió algunos perfiles que habíamos dibujado. Sí, sí, creo que sí. ¿Ya? MatCat, ¿ya? Ese es el software, ¿ya? Si alguno de ustedes les ha trabajado, es bien fácil para hacer el diseño de planillas, ¿ya? Para hacer este diseño en- es como Excel, pero mucho más fácil, ¿ya? Es como Excel, pero mucho más fácil. Les va a ser de bastante utilidad. Si pueden, instálenselo el MatCat, ¿ya? Investiguen ahí el MatCat. A ver, vamos a ver si yo puedo abrir antes de irnos, ya un poquito el MatCat, para que vean de qué estoy hablando, ¿ya?
Pero bien, antes cerremos con esto, ya, cerremos. Entonces, eso sería el diseño, ¿ya? Entonces, eso corresponde al diseño en cuanto a cero, ¿ya? Si ustedes llegaron hasta aquí y todo cumple, ¿cierto? Hay que ver si algún perfil falla, ¿cierto? Se debe corregir, ¿ya? Por ejemplo, veamos esa columna, ¿vieron? Entonces, la sección dice no es dúctil, ya no es altamente dúctil, pero estas son las combinaciones que les digo que no nos sirven, ¿ya? Porque estas no son nuestras combinaciones, son combinaciones que han creado el propio SAP, ¿ya? Entonces, solo tomar en cuenta ya las que aparecen en LRFD, ¿ya? Que son las que nosotros hemos asignado la carga, ¿ya? Con las que estamos haciendo el diseño, ¿ya? Y aquí, ¿cierto? Con las LRFD ustedes tienen que chequear, ¿ya? Y escoger la máxima y hacen el diseño, ¿ya? Eso, estimados, dudas, consultas hasta aquí, ¿ya? Dudas, antes de que pasemos al MatCat y acabemos la clase, ya voy a guardar lo que acabamos de hacer. Y la siguiente ya, la mitad va a ser clase de SAP para cerrar esto. Y vamos a iniciar ya la introducción a ETAPS, ¿ya? Vamos a empezar con ETAPS. Está todo ya dado, así que pueden empezar con su memoria desde cero, ¿ya? Tienen todo dado para empezarla, ¿ya? Así que ahí la tienen. Vamos a ver un poquito de MatCat antes de irnos, ¿ya? Este es el MatCat. Si pueden, instálenselo, ya es muy útil, sobre todo si se quieren dedicar al área, perdón, de diseño, ¿ya? Con este verifico perfiles súper rápido, ¿ya? Y se puede diseñar bastante rápido, ¿ya? Voy a ver si les puedo enviar unas planillas, ¿ya? Pero no les juro nada, ¿ya? ¿Ya? No les juro nada en cuanto a planillas, pero voy a ver si puedo enviárselas, ¿ya? Pero intenten instalar el MatCat, ¿ya? Porque con eso terminamos el tema de diseño, ¿ya? Una pregunta, si está en 0.5 según la escala de colores, no está en la escala no está muy sobrediseñado, no está muy sobre, exacto, quiere decir que está con, perdón, que se está utilizando mucho, ¿ya? Entonces, hay que verificar cuando está por encima de 0.9, ya hay que chequear el perfil y ver, ¿cierto? Obviando estas cargas, estas que no son, que no, hay que ver cómo las eliminamos porque la otra vez tampoco me dejó eliminarlas, ¿ya? Esto depende de la versión, puede que en la versión de ustedes no les aparezca, ¿ya? Pero estas cargas no son, ¿ya? Hay que considerar las cargas que son nuestras, ¿ya? Y verificar, ¿cierto? Que no falle, ¿ya? Entonces, mayor a 0.9 hay que verificar nuevamente el perfil, ya hay que chequear lo que se hace aquí cuando el factor de utilización es mayor. Hay que chequear ya el perfil y si no cambiarlo, ya. Si el perfil no cumple, ya según lo que dice la ISC, la norma, ya, y lo que digan los errores, cierto, de cada perfil, esto se debe cambio de perfil, ya. Se hace un cambio de perfil, es lo que se hace, ¿no? Si el perfil, ¿cierto?, está muy sobreutilizado o es mucho para lo que realmente necesito, se hace el cambio de perfil, ¿no? Esto en base a los parámetros, ¿cierto?, de lambda, de todo lo que dice el código, ¿ya? Hay que chequear ahí los apartados, ¿cierto? Y ver si no, cuando está por encima ya, cuando está por encima de uno también es más grave y ahí hay que hacer hasta un cambio de perfil, ¿ya? Eso importante. Y también que aquí ustedes deben considerar que aquí está aplicada ya el espectro de respuesta, ¿ya? Está aplicado el espectro de respuesta, así que este diseño debería cumplir según todo, ¿cierto? Obviamente el estudio de suelos no lo tenemos, pero nos hemos inventado, ¿cierto? Un estudio de suelos aquí,
¿ya? En el espectro de respuesta, ¿ya? Así que debería estar bien diseñado para un lugar, cierto, que nosotros asignemos, ¿ya? Eso con respecto a ello, ¿ya? Instálense el MatCat, ¿ya? Instálense el MatCat para ver el tema de diseño, ¿ya? Instálense el MatCat. eh, Creo que ya no nos queda mucho. A ver, déjenme ver. Lo vamos a ver la siguiente clase, me parece, ¿ya? Porque no nos va a quedar mucho tiempo. A ver, veamos si alcanzamos, ¿ya? Dudas, consultas con respecto a la materia. ¿Se entiende, cierto? ¿Se entiende el factor de utilización? ¿Hay alguien que no lo entienda? ¿Ya? Sí, ya va a finalizar la llamada. Así que quedamos hasta aquí, estimados. Ya, nos vemos la siguiente clase. ¿Ya? Vamos a continuar la siguiente clase. ¿Ya? Se va a cortar la llamada en cualquier momento, así que nos vemos. ¿Ya? Feliz noche y pásenla bien. ¿Ya? Y Feliz noche.